Bueno, hola, bienvenido, bienvenida al Antroporradio. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias por escuchar, gracias por participar, gracias por pertenecer, gracias por apoyar este proyecto independiente, esta radio cultural que es la Antroporradio. Hoy una entrevista, una charla muy especial para mí, muy importante creo que en esta coyuntura sanitaria mundial que estamos atravesando. Hoy vamos a tener una charla, entrevista, tertulia con un compañero de vida, con un amigo, con una persona que conozco hace bastante tiempo y que personalmente le tengo mucho aprecio, mucho cariño y lo admiro por todo lo que ha logrado, pues siendo tan joven. El invitado hoy es el doctor Jefferson Gerardo Méndez. Les comparto rápidamente la hoja de vida. Doctor Jefferson Méndez es médico y cirujano de la Universidad Nacional de Colombia. Es egresado, de hecho, del Colegio Liceo Max Planck. Compartimos el colegio, compartimos, digamos, nuestra época escolar. Entonces también me siento muy orgulloso de eso. Trabaja en cirugía y en urgencias. Estuve estudiando algunos semestres en licenciatura en química de la Universidad Distrital y también estuve estudiando en esa misma universidad enfermería. Fue docente monitor de fisiología en la Facultad de Medicina. También dicta y hace acompañamiento de pre-ICFES y hace clases privadas ocasionales. Ha realizado trabajos cortos de investigación en trasplante facial, mortalidad quirúrgica en pacientes con COVID-19, innovación en salud, empoderamiento y participación comunitaria. Como lo podemos ver en este, digamos, siendo tan joven, Jefferson ha hecho muchísimas cosas dentro del mundo de la medicina y a partir de esto era un invitado que yo tenía muchas ganas de que estuviera porque estamos viviendo un proceso y un momento sanitario mundial muy importante. Para muchos es el evento más importante de los últimos 100 años para el ser humano, que es la pandemia, el impacto del COVID-19 en nuestras vidas y cómo la pandemia ha transformado nuestras formas de vida, tanto políticas, sociales, culturales, económicas, de salud. Es una crisis mundial que nos ha tocado a todos y que de alguna forma también ha sacado a la luz todas las crisis que tenemos culturalmente como humanidad. Hay mucha información que podríamos encontrar al respecto. Todos hemos padecido lo que es vivir con los protocolos, lo que es el tapabocas, lo que es la cuarentena también, más de un año prácticamente que hemos tenido que mantenernos al margen de las demás personas. Esta pandemia puso a más de 3.500 millones de personas en cuarentena durante los primeros meses del año del 2020. Y a partir de toda la información que hay, pues yo quisiera y quise invitar a una persona que sabe al respecto, un conocedor, un experto, para que hablemos un poco sobre lo que está pasando, para que hablemos del COVID, para que hablemos de la pandemia y para que hablemos de qué es lo que está pasando en los hospitales en Colombia, puntualmente, que es de donde nosotros pues tenemos la experiencia. Entonces, pues yo estoy muy contento, muy feliz de que podamos hablar de estos temas con una persona que sabe mucho al respecto y que personalmente le tengo mucho aprecio y comenzamos con el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, los que están del otro lado. Le doy un caluroso abrazo, la bienvenida al doctor Jefferson Méndez y de antemano muchísimas gracias por estar aquí en la Antroporradio. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Gracias a todas las personas que van a escuchar esta pequeña entrevista y que se van a cuestionar un poco las cosas y a criticar de manera constructiva lo que vamos a hablar. Eh, entonces, pues empecemos. Gracias Jefferson. Lo que usted dice me parece que son unas palabras muy pertinentes para comenzar y es precisamente eso, ¿no? Ver con criticismo lo que está pasando. Repito, hay muchísima información y desinformación también paralela y lo que queremos es tomar como con lupa lo que está pasando y escuchar a una persona que sabe informarnos al respecto.
Yo quisiera plantear y empezar con una pregunta que creo que es la pregunta núcleo de toda nuestra charla, Jefferson, y quisiera que nos aclarara un poco qué es esto del COVID-19, qué es lo que está pasando, porque esta enfermedad respiratoria, no sé si esté bien dicho de esa forma, ha llegado a ser una pandemia, cuando hemos tenido tantas enfermedades y parece que esto llegó para quedarse y nos ha cambiado la vida para siempre. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, bueno, el COVID-19, como todos ya saben, es un virus. Es uno de los microorganismos que diariamente pues está atacando al ser humano. Pues este es uno más a los cuales nos enfrentamos día a día y nos tendremos que enfrentar. El problema es que eh, pues su capacidad para generar daño y, y para vulnerar y desviar la respuesta inmunológica, pues es muy alta, ¿sí? Entonces, el problema es que el virus se aprovecha ocasionalmente de nuestra falta de cuidado y de nuestra ignorancia para, para atacarnos y para destruirnos. El problema es que, pues, como les digo, siempre en toda la evolución hemos tenido no solamente virus, sino bacterias, hongos, muchos otros microorganismos, hasta los propios seres humanos. Ocasionalmente nos tratamos de destruir siendo pues de una misma especie, ¿no? Entonces, simplemente pues es un microorganismo más. El problema es que es muy agresivo y es microscópico, no se ve, entonces es mucho más difícil defenderse pues contra él. Yo, Jefferson, con respecto a lo que dice, yo alguna vez vi un documental de National Geographic que de hecho decía y retoma lo que usted dice, y es que parece que los seres humanos, a partir, digamos, de esta forma devastadora en cómo nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza, como que hemos posibilitado un escenario perfecto, perfecto, para que este tipo de virus se reproduzcan y se almacenen y se, digamos, como que se esparzan en todo el mundo, digamos, las formas, digamos, de colectivización en las ciudades, la forma como tan apretados en cómo vivimos, los pocos cuidados que tenemos, la relación tan devastadora que tenemos con la naturaleza, con los animales, como que todo ese cúmulo de cosas ha permitido que este virus llegue y cambie nuestras vidas para siempre con respecto a lo que usted dice. Es como si hubiéramos sabido que fuera a pasar. Es como si hubiéramos dado las posibilidades sociales para que esto pasara y que inevitablemente teníamos que vivirlo y teníamos que padecerlo. Y con respecto a esto, llega, cambia nuestras formas de vida y los principales implicados, los principales, digamos, héroes, soldados de la vida en estas circunstancias, pues evidentemente son ustedes, los médicos, las enfermeras y el personal hospitalario. Yo escuchaba en un documental de la Deutsche Welle que los hospitales tenían protocolos casi que de guerra, ¿no? Para enfrentarnos a esta situación. Entonces quisiera también preguntarle al respecto, ¿cómo es la situación hospitalaria de Colombia? ¿Cómo están los hospitales preparados o no para enfrentar esta pandemia? Bueno, desde que empezó la pandemia, obligatoriamente nos tocó a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud adaptarnos como siempre a, a la situación. Entonces, ya en este momento, pues ya estamos, ya nos adaptamos, ya convivimos con el virus, ya diariamente, a todo momento, digamos, en un turno podemos tener pacientes con COVID, tenemos que atender a todos los pacientes como si lo tuvieran, es decir, utilizamos los medios de protección eh, con pacientes a los que no sabemos si tienen o no COVID, entonces, o si son asintomáticos, entonces pues ha sido algo con lo que nos ha tocado convivir ya y nos ha tocado acostumbrarnos. Debemos tener también un parte pues de humildad nosotros los médicos. eh, en muchos hospitales trabajamos con limitaciones, incluso hasta en los mejores hospitales de la ciudad, incluso hasta los mejores hospitales del mundo tienen limitaciones, entonces tal vez sí nos gustaría ser héroes, pero realmente no somos tan héroes porque no hemos logrado tener una molécula con la cual podamos destruir el virus, ¿sí? Entonces nosotros damos noches, damos mucho tiempo, damos
días enteros por los pacientes, pero aún nos falta y tenemos que dar un parte de humildad por eso. Le quisiera preguntar, porque usted está, digamos, ahí en el medio, digamos, lo está viviendo y lo está padeciendo en carne propia. Nosotros, los que digamos, no sé, las personas que somos medianamente responsables y le tenemos respeto, digamos, al virus, pues guardamos también una especie de cuidados personales, cuidados sociales con nuestra familia y los demás. Pero nosotros estamos muy al margen de lo que pasa dentro de los hospitales. Quisiera preguntarle puntualmente cómo es el diario vivir de un doctor, cómo es un día de un doctor que esté, digamos, con pacientes COVID o de una enfermera, no sé si lo ha visto también, o cómo nos podría describir el diario vivir de un hospital y del personal hospitalario atendiendo pacientes COVID. Bueno, la vida diaria de un médico en el hospital está llena de pequeñas alegrías y de grandes frustraciones, especialmente ahorita en la pandemia. ¿Sí? Pues bueno, cuando uno se levanta fatigado porque realmente llegó tarde de un turno, tiene que llegar a ver muchos pacientes o tiene que llegar a ver pacientes a los cuales eh, con los parámetros de laboratorio que uno encuentra en la sangre o en los ventiladores que son las máquinas que respiran por los pacientes o al examen físico en sus signos vitales, nosotros ya sabemos que va a ser muy difícil que se recuperen. Llegar y verlos así, pues no es algo muy agradable. Realmente nosotros no estudiamos varios años de nuestra vida para ver morir a los pacientes, sino nos esforzamos y pues aprendemos cada día y nos replanteamos nuestros propios paradigmas y los paradigmas de las ciencias médicas a diario para precisamente sacar adelante a los pacientes con cualquier enfermedad que lleguen. Sin embargo, pues como les decía, es una total frustración no poder hacer ocasionalmente mucho por los pacientes que tienen COVID-19 que están en la UCI ventilados. Afortunadamente, bueno, ventilados significa que están conectados a una máquina que respira por ellos, porque de lo contrario, si se desconecta el paciente de esa máquina, pues en términos comunes el paciente se ahogaría, ¿no? Y se moriría ahogado en paro respiratorio. Entonces, eh, es muy frustrante no poder hacer mucho por ellos o hacer, digamos, cosas efectivas, ¿sí? Primero. Segundo, es muy frustrante ejercer la medicina en Colombia. La medicina fuera de las aulas es algo totalmente diferente. Fuera de la academia es algo totalmente diferente. Porque nos enfrentamos a un sistema de salud eh, que es mezquino, que es depredador, que es excluyente y que no piensa en el bienestar ni del paciente, ni del médico, ni de la familia, sino que piensas en el bienestar económico, en el caso de Colombia, el bienestar económico de los dueños de las CPS. Entonces, eh, los médicos en algunos hospitales se ven o nos vemos obligados a no formular, si digamos, sino a 2 de cada 10 pacientes, a no enviarle exámenes sino a 2 o 3 de cada 10 pacientes y esto hace pues de que la atención sea mediocre y lo peor aún es que donde ocurren estos sucesos son en lugares donde la población es más vulnerable. Entonces, mm, realmente, pues respecto a esto, lo que debe existir en Colombia es una reforma a la salud que tenga en cuenta estas cosas, que piensen en el bienestar de los pacientes, un tanto de las EPS, y que no sea tan excluyente. Porque, por ejemplo, si algunos pacientes pertenecen al régimen contributivo y tienen un plan complementario o una medicina prepagada, para ellos sí van a tener las EPS agenda, es decir, si les van a dar citas con especialistas, si les van a autorizar medicamentos, si les van a hacer sus cirugías versus pacientes de plan básico
es decir, pacientes sin prepagada, pacientes sin plan complementario, pacientes que están en el régimen subsidiado. Para ellos llegar a tener citas con algunos especialistas es a veces imposible y es muy demorado. Entonces, para ellos una cita puede durar 6 meses para que se la den, o incluso no se la dan, no se la autorizan, y versus para un paciente con prepagada se la dan para los días siguientes, y para un paciente con medicina y plan complementario se la dan para los 2 o 3 días. Entonces, eh, esto es lo que realmente pasa, es que uno se da cuenta de que el sistema de salud está terrible, de que los médicos no estamos luchando para que eso sea distinto, para que no pase, y que muchos incluso que han intentado hacerlo se han visto amenazados, o han tenido que salir de los territorios en los que han estado ejerciendo su práctica médica porque en, en Colombia pues los líderes sociales, sabemos que un líder que sea social, popular y que realmente haga cosas buenas por el pueblo puede ser amenazado en 2 días, y en 3 días ya está muerto. Entonces, eh, es un problema grande que, pues, para solucionarlo primero hay que llegar al poder. Y desde el poder tomar decisiones trascendentales. No, Jefferson, todo lo que nos cuenta es demasiado profundo, demasiado complejo. Eh, Evidentemente usted toca en las fibras, digamos, de la discusión, donde deja de ser una discusión simplemente de salud, una discusión de cuidado y de la vida, sino trasciende a casi que a un problema político, ¿no? Digamos, a como el sistema de salud tan denigrante, digamos, donde la salud se vuelve, y como lo sabemos en estos países, digamos, de modelos políticos neoliberales, la salud, al igual que la educación y al igual que muchos servicios sociales, pues están en funciones del dinero. Es un negocio donde una clase social específica puede acceder a él. Y eso es una cuestión muy compleja en tiempos de pandemia porque parecería que los que se salvan o los que se pueden salvar son los que tienen la opción de adquirir un servicio de salud. Y es muy triste, digamos, como poder reconocer y escuchar a ustedes que están en el medio, reconocer que hay personas que han muerto y que se han tenido que dejar de morir porque no se les puede ayudar más, no se les puede dar un mejor servicio. Como usted mismo lo dice, es que no hay nada más que darle, no se le podemos dar, le damos los ventiladores, no sé los medicamentos que usted tengan aprobados, pero no tenemos más y se nos sale de las manos. Me parece que emocionalmente es una cuestión y un compromiso muy fuerte para el personal de salud, para los médicos y para las enfermeras. Es una cuestión también, digamos, en ese aspecto muy triste, ¿no? Muy triste porque ya sabemos que la pandemia arrebata con todos nosotros, nos arrebasa y nos cambia la vida, pero también darnos cuenta que así nos enfermemos puede llegar un momento en el que no nadie va a poder hacer nada por nosotros, ¿no? Como que el mismo sistema de salud no está preparado para cubrirnos. Y eso pues evidentemente nos deja como conclusión que para transformar y para enfrentarnos a este tipo de cosas tan graves, digamos, como lo es una pandemia, no necesitamos simplemente o fuerza o como usted lo dice, sino ni ser superhéroes, ni meterle ganas, ni amor a la vida para que todo cambie, sino necesitamos son estructuras políticas y cambios políticos diferentes, alternativas, un cambio en los modelos de salud, un cambio en los modelos en cómo accedemos a estos sistemas de salud y de cuidado social. Evidentemente, la pandemia nos ha puesto muchas cosas sobre la mesa, pero una de las más grandes es esto de cómo nuestro sistema hospitalario no estuvo y no estaba preparado para enfrentarnos a esta situación. Y usted mismo lo ha dicho, ni siquiera casi que en otros países, ¿no? Entonces tenemos muchísimos centros comerciales, tenemos una cantidad de lugares donde podemos ir a consumir una cantidad de cosas, pero ni siquiera podemos salvar a una persona que tiene un problema respiratorio. Me parece que usted no lo diga es muy valioso para todos nosotros, Jefferson, porque nos da una visión muy objetiva sobre lo que está pasando. Pues es un problema muy grande, es un problema muy grande porque los pacientes no lo saben. Los pacientes no saben que si van a un hospital donde hay régimen subsidiado los van a atender mal porque no van a haber camillas, porque no van a haber cobijas, porque no van a tener los baños suficientes, los ventiladores suficientes, porque no van a tener a veces medicamentos suficientes, porque los médicos no les van a ofrecer todo lo que en su cerebro tienen para darles, porque el hospital los limita, el sistema los limita, las EPS los limita, y contratan incluso jefes
que se hacen llamar auditores para que los limiten. Y eso hace que no le den una atención adecuada a los pacientes. El problema es que, eh, bueno, hoy, por lo menos hoy, yo soy médico aquí en este momento, pero no sé si mañana soy paciente y si mañana me toca vivir esas desigualdades. Y tal vez me va a tocar en algún momento. Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay que ser mezquino con eso, porque el día de mañana puede ser incluso hasta la mamá de uno a la que quien se puede estar viendo vulnerada por eso, ¿sí? Mm. El problema es que en Colombia no podemos luchar por aquí sucede distinto porque nos amenazan y nos asesinan. Entonces, ese es el problema. Entonces, ante eso, muchos médicos optamos por el silencio y ya, porque no hay más. Interesante, difícil, complejo lo que nos cuenta Jefferson. Eh, Me gusta mucho una frase que me parecería que aquellas personas que nos estén escuchando la retomen y como que pensemos en el poder de esa frase y es, yo hoy en día soy doctor, como usted dice, yo hoy en día soy profesor, yo hoy en día soy estudiante, yo hoy en día soy artista, yo hoy en día soy deportista, pero mañana puedo ser paciente, ¿no? Y me parece muy interesante porque a veces parece que estas desigualdades fueran ajenas a nosotros. Hay hospitales que están demasiado mal, el sistema de salud está demasiado mal, pero yo estoy bien aquí en mi burbuja y yo puedo acceder a un sistema de salud relativamente decente, por decirlo así. Y me gusta mucho porque el día de mañana puedo ser yo, puede ser mi mamá, puede ser cualquier familiar, y esas desigualdades me van a impactar a mí. Parece que no me interesaran los problemas sociales, sino hasta que me involucran a mí y me parece que es un pensamiento muy humano de su parte, muy humano porque nos permite reflexionar es que estos problemas sociales que tenemos nos competen a todos y la transformación, digamos, también de estas formas de vida tan desiguales que tenemos en el siglo XXI, pues nos compete a todos reflexionar, trabajar, construir y mirar cómo podemos posibilitar una experiencia de vida diferente. Usted, Jefferson, ahorita estuvo mencionando cosas y es que llega el paciente al hospital y no hay cobijas, no hay ventiladores, etcétera, y ustedes se sienten impotentes porque no tienen las herramientas eh, para tratarlos, para protegerlos. Le quisiera preguntar y si puede ampliar un poquito ese punto. Yo soy paciente COVID, llega un paciente COVID porque muchos no lo sabemos. ¿Qué necesita un paciente COVID cuando llega al hospital? ¿Qué necesita que el hospital o ustedes los médicos le brinden? ¿Qué necesita un hospital para atender a un paciente COVID? Bueno, primero, bueno, depende el momento en el que estemos de la pandemia, ¿sí? Entonces, en todos momentos lo que se necesita es, lo óptimo sería que los pacientes con sospecha de COVID, porque hayan tenido contacto con alguien o tengan síntomas respiratorios, ingresen al hospital por un sitio diferente al que ingresan los pacientes no COVID o sin sospecha. Es decir, pacientes pediátricos, pacientes quirúrgicos, pacientes adultos mayores que vienen por otros motivos de consulta deben ingresar por otro sitio, porque si no terminarían contagiándose incluso en la puerta de entrada del hospital o en la sala de espera. Ningún hospital, bueno, realmente muy pocos hospitales tienen unas salas de urgencias con buena ventilación, sí, con adecuados, sí, sí. Entonces, primero entran por diferentes partes. Segundo, necesitan pues profesionales capacitados que sepan clasificar a los pacientes bien, diagnosticarlos bien, que contemos en los hospitales con los medios diagnósticos suficientes, ¿sí? Por ejemplo, hay hospitales en Bogotá donde no hay un TAC o no sirve y, y realmente se necesita a veces hacer un TAC a un paciente con COVID, una radiografía, hay sitios donde ni siquiera hay una radiografía. Luego, dependiendo la severidad del paciente, necesitamos oxígeno suplementario que se administra por cánulas, que son las que se conectan acá en la nariz. Hay cánulas más grandes que se llaman cánulas de alto flujo, hay unas máscaras que nos dan le proporcionan oxígeno al paciente sin necesidad de llegar a introducir un tubo en los pulmones, bueno, en la tráquea para poder ventilarlo y luego, pues en los que están más graves, pues hay que hacerlo, ¿sí? Se ventilan, se conecta una máquina que respire por sí por el paciente y el paciente tiene que en ese momento estar dormido porque pues
de otra manera nadie se va a aguantar un tubo en la tráquea. El problema es que el virus daña el lugar por el cual entra el oxígeno a la sangre y ese daño es irreparable. Esas cicatrices después generan otro tejido que no funciona. Entonces, aquellos pacientes que en gran parte de sus pulmones o de ese tejido que nos permite el intercambio gaseoso hacia la sangre, eh, es muy grave. Aquellos pacientes que tienen un daño muy grave pues son aquellos a los que ya no tenemos como después de 2, 3, 4 días solucionar ese cuadro clínico. Eso es lo que pues, es grave. Hubo un momento entonces en el que, hay dos momentos en la pandemia, uno en el que la capacidad para atender a los pacientes está a menos del 100%. Bueno, en la televisión lo ponían como la ocupación de UCI es menos del 100%. Y hay otro momento en el que está más del 100%. Entonces, nosotros utilizamos la palabra triaje o triage para clasificar a los pacientes que llegan por urgencias con una numeración y saber si los atendemos de inmediato en una unidad de reanimación o así sucesivamente los atendemos de segundas, de terceras, de cuartas y pues ellos ya saben qué tanto tiempo tienen que esperar en urgencias. ¿Cuál es el problema en las guerras? Es que si la cantidad de pacientes enfermos, gravemente enfermos, sobrepasa la capacidad humana, pues de recursos humanos, de personal que hay en una unidad de urgencias, entonces hay que atender. En ese caso, la pregunta es, ¿a quién atendemos primero? ¿A los que tienen más probabilidades de sobrevivir o a los que están más graves? Entonces, cuando la ocupación de UCIs estuvo en menos del 100%, atendíamos primero y le dábamos un ventilador al paciente que estuviera más grave, ¿sí? Sin importar su edad. Luego, cuando la ocupación de UCI estuvo más del 100%, le damos el ventilador y la cama de cuidados intensivos al paciente que tuviese más probabilidades de vivir, es decir, el paciente más joven y con menos comorbilidades, es decir, con menos enfermedades de base o antecedentes. Entonces, eso se le llama el triage de guerra. Entonces tuvimos listas de pacientes que, por ejemplo, tenían 80, 90, 70, 60 años, en los que no habían ventiladores, entonces versus teníamos pacientes con 20, 30 años, niños, entonces pues los ventiladores se le daban en ese momento a los niños porque tenían más probabilidades de vivir, ¿sí? Que los pacientes más jóvenes. Algunos pacientes murieron esperando ventiladores, otros murieron en sus casas esperando pues llegar al hospital, pero sí fue algo muy terrible. Y todavía puede ser algo muy terrible si el virus llega a mutar eh, de una manera en la que se vuelva pues, más agresivo, ¿no?